Saludos, vamos a analizar el rectificador de doble onda o de onda completa en puente. El rectificador que hemos visto anteriormente, que era el de transformador con toma intermedia, eliminaba el inconveniente del rectificador de media onda, pero tenía otro inconveniente, y es que por un lado necesitábamos un transformador con un doble secundario, y por otro lado habíamos visto que la caída de tensión en cada uno de los diodos, la caída de tensión inversa, era el doble de la tensión de pico del secundario del transformador. Para eliminar esto se diseñaron los rectificadores de doble onda en puente, que básicamente están compuestos por 4 diodos, tal como podemos ver aquí, de los cuales la conexión son 2 de ellos unidos entre sí por el cátodo, otros 2 unidos por el ánodo, y los terminales que son diferentes ánodo-cátodo en uno de los casos y en el otro son los que van conectados a la alimentación. La salida se conecta entre los dos ánodos unidos y los dos cátodos, de forma que la salida positiva es la salida que va unida a los cátodos unidos y la negativa es la que viene unida a los ánodos. La forma de onda de salida que me entrega es esta que podemos ver aquí, es decir, si yo meto una tensión de entrada V2 que es alterna, que es la que voy a tener en la salida del transformador, en la salida en RL, en R1, voy a obtener una tensión igual a la que obteníamos en el caso de un rectificador de doble onda con transformador con toma intermedia. El funcionamiento es bien sencillo y consiste en lo siguiente. Bueno, esta es otra forma de representar el mismo circuito que hemos visto anteriormente. Esta es una forma y esta es la otra, pero el conexionado es exactamente el mismo. Ánodo-cátodo unido a la alimentación, cátodo-ánodo unido a la alimentación, los dos cátodos unidos a la salida positiva y los dos ánodos unidos a lo que es a la salida negativa. El funcionamiento se puede apreciar en esta imagen que tenemos aquí, es muy claro. Cuando yo tengo en la salida del secundario del transformador una tensión con polaridad positiva-negativa, como esto que tenemos aquí, yo me voy a encontrar que voy a tener, que van a conducir, que van a estar polarizados directamente los siguientes diodos. Cuando yo tengo aquí positivo o negativo, este positivo viene al ánodo de este diodo y este negativo viene al cátodo de este diodo. Es decir, este diodo estará polarizado directamente porque tiene positivo en el ánodo, este inversamente porque tiene positivo en el cátodo. Con lo cual, si este está polarizado directamente, se comporta como un interruptor cerrado, con lo cual deja pasar corriente por aquí. Circulará por la resistencia a la corriente y tendrá que retornar a la diferencia de potencial de la entrada, volviendo por aquí y encontrándose con que este por aquí no puede circular porque no hay diferencia de potencial entre estos dos puntos, porque este potencial y este es lo mismo. La corriente no puede venir por un sitio y volver por el mismo, tiene que volver por otro sitio y el otro sitio que le queda por volver es este que tenemos aquí, que es el que tiene polarizado directamente debido a que tiene al negativo en el cátodo, con lo cual la corriente seguirá este camino con que nos encontramos aquí, con lo cual yo a la salida tendré un positivo negativo. Cuando el semiciclo de entrada sea negativo, negativo-positivo, yo lo que me voy a encontrar es que va a estar polarizado este diodo de 4 y va a estar directamente polarizado este diodo de 1, con lo cual la corriente va a seguir yendo del positivo al negativo, va a venir por este camino, va a venir por este, va a circular por D1 por la resistencia de carga, provocando una caída de tensión más menos, circulando por aquí y volviendo a través del D4 al terminal negativo, en este caso de la entrada, con lo cual yo me encuentro que durante el semiciclo positivo conducen D3 y D2 y durante el negativo conducen D4 y D1, con lo cual el circuito equivalente es este con que nos encontramos aquí. Durante el semiciclo positivo conducen D3 y D2, con lo cual la corriente vendrá en este sentido, provocará una caída de tensión más menos y a la salida me aparecerán los semiciclos positivos, y durante los semiciclos negativos menos más, los que conducirán serán D4 y D1, con lo cual la corriente vendrá por aquí, provocará una caída de tensión en la carga más menos y volverá por aquí. Con lo cual, durante un semiciclo positivo de entrada me van a conducir dos diodos provocando en la carga una forma de onda tal cual, y en los negativos van a circular los otros dos y provocará una forma de onda como esta. De forma que superponiendo las dos formas de onda nos va a dar la forma de onda que hemos comentado anteriormente, o sea, un rectificador de doble onda. El pequeño inconveniente con que nos encontramos aquí con respecto al anterior es que efectivamente por cada uno de los hemiciclos conducen dos diodos, el 3 y el 2 o
el 4 y el 1. Con lo cual, con lo que yo me voy a encontrar es que la caída de tensión directa en un diodo ya no va a ser como en los casos anteriores del orden de 0,8, sino que vamos a estar hablando de una caída de tensión que va a ser la suma de los dos. Es decir, la tensión que yo voy a tener en la carga va a ser el valor de pico del transformador menos la tensión de pico que voy a tener aquí, va a ser la tensión de pico del transformador menos la suma de las dos caídas de tensión de los dos diodos que conducen, del orden de 0,8 por 2, de 1,6 voltios. El valor medio de la carga, exactamente en el caso igual que el anterior, va a ser el doble del valor medio de un rectificador de media onda, es decir, 2 veces el valor de pico de carga, este valor de pico, 2 veces el valor de pico dividido por pi. Visto esto, lo que nos interesa ahora es comprobarlo, y para comprobarlo vamos a montar este circuito que tenemos aquí con el multisim, y para probar esto, pues bueno, pues montamos el circuito, nos aseguramos de que el transformador tiene una relación de 0,038, metemos tensión y hay que comprobar que la tensión de salida es el doble que en el caso de media onda, y ver y comprobar las caídas de tensión en los diodos, que como hemos comentado anteriormente será la caída de tensión directa en los diodos será 2 por 0,8, 1,6, y que la caída de tensión inversa en los diodos será el valor de pico, igual que ocurría en el rectificador de media onda. Para eso abrimos multisim, montamos el circuito que se muestra aquí y lo que tenemos que hacer es empezar a comprobar. Lo primero que vamos a comprobar va a ser, conectando un osciloscopio aquí en la carga, vamos a comprobar que efectivamente la tensión en la carga es una rectificada de doble onda. Para eso conectamos este circuito, es igual que el anterior, es exactamente igual que el anterior, solamente que ya le hemos conectado un osciloscopio y un voltímetro de salida. Si le damos marcha, y abrimos el osciloscopio, aquí podemos ver, como se puede ver aquí, estamos midiendo con el canal A la señal de entrada y con el canal B la señal de salida. Si comprobamos esto, vemos aquí, vamos a ampliar un poquitín la base de tiempos, y si ahora le damos a la pausa, efectivamente comprobamos que la señal de entrada alterna es esta que tenemos aquí y la señal de salida en la carga es esta otra con que nos encontramos aquí. Si analizamos la situación, vemos que efectivamente es una rectificada de doble onda, pero que también efectivamente la tensión, la diferencia entre la tensión de pico de entrada y la tensión de pico de salida es esto que tenemos aquí. En la escala de 5 voltios que tenemos aquí en el canal A, pues vemos que es del orden de pues algo menos de 0, de medio cuadro. Vamos a ver 0,4 cuadros, 0,4 o 0,3 por 5 voltios, pues 0,3 por 5 voltios, 1,5, 1,6, es decir, la suma de las dos caídas de tensión de los dos diodos. Esa es la diferencia con la que nos encontramos. Si ahora medimos la tensión inversa, bueno, si medimos el valor medio de la tensión de salida, bueno, nos está dando del orden de 5,5 voltios, algo menos que antes, porque como hemos comentado, tenemos que tener en cuenta que la caída de tensión en los diodos es mayor que antes. Y por otro lado, pues podríamos medir la tensión inversa en los diodos, para lo cual medimos con el canal A en este y vamos a eliminar el canal B, quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto y lo que hacemos es colocar el negativo del osciloscopio aquí, con lo cual estamos midiendo la tensión en el diodo D3. Por un lado me va a dar los 0,8 voltios de su caída de tensión directa y por otro lado me tiene que dar una tensión inversa que será el valor de la tensión de pico, de un valor de la tensión de pico de este transformador, que ya que tenemos todavía la onda anterior lo podemos comprobar. Tenemos 1, 2 centímetros, 2 centímetros casi 2,4 más o menos. 2,4 en el canal B por 5 voltios, pues del orden de 12 voltios. Con lo cual, ejecutamos y vemos que por un lado tenemos que la caída de tensión directa es esta que tenemos aquí. Si amplío
A medio voltio tenemos 2 centímetros y 2 centímetros por 0,5 voltios, pues del orden de una caída de tensión directa de un diodo. Y la tensión inversa en el diodo es esta que tenemos aquí, que tenemos 2 centímetros con 2,1 por 5, 2,1 por 5, pues 2,1 por 5, 10,5 voltios. Es decir, el valor típico de lo que poco más o aproximadamente de la tensión que tenía yo entre las dos salidas del transformador. Dicho esto, pues bueno, damos por terminado este tutorial y bueno, pues emplazamos al alumno a que lo monte, haga las comprobaciones y genere la documentación correspondiente.